a la riqueza de las naciones. No vamos a ver la riqueza de las naciones, menos en dos clases, ¿no? Eso fácil daría para, incluso hasta para un semestre, ver a Adam Smith, si uno quiere ser especialista, pero sí vamos a ver los principales puntos en relación a estas cuestiones de teoría del valor que estamos viendo. Teoría del valor y teoría de la distribución, que eso es lo que le preocupa fundamentalmente a la economía clásica, desde los fisiócratas y con mayor claridad a los clásicos, a Adam Smith. Las cuestiones de vincular la teoría del valor con la teoría de la distribución del producto social entre las diferentes clases sociales fundamentales que existían en aquella época. ¿Sí? Recuerden que el objeto de estudio, y es lo que estamos viendo, por eso, y es como yo estoy enfocando, no como, no, el curso no está enfocado como una historia del pensamiento económico, sino como una cuestión vinculada, ¿sí?, a entrar a manejar uno el proceso de abstracción, el proceso de teorización, ¿sí?, de cómo a partir de las condiciones materiales de producción, ¿sí?, los clásicos, los fisiócratas y los clásicos, y después Marx también, pero Marx se preocupa además por otras cuestiones, ¿sí? Los clásicos empiezan a preocuparse por la teoría del valor y la teoría de la distribución, fundamentalmente, ¿sí? Y son en los puntos que nos vamos a, a centrar. Y nos hemos venido centrando. Bien. Entonces, con respecto a la riqueza de las naciones, o como lo titula propiamente Adam Smith, en torno a las causas y origen de las riquezas de las naciones, ¿no? Y vamos a ver estas cuestiones, sobre todo, de la teoría del valor y la medida real del valor de las mercancías. En este sentido, el punto de partida de la discusión del valor en la riqueza de las naciones procede naturalmente de su discusión de la división del trabajo en la sociedad. Ese es el punto de partida del análisis de Adam Smith en la riqueza de las naciones con respecto a la teoría del valor, ¿sí? La división del trabajo, en donde él escribe en su primer capítulo, y aquí lo cito textualmente: cuando la división del trabajo ha sido generalmente establecida, no es sino una muy pequeña parte de las necesidades del hombre que el producto de su trabajo puede ofrecer para él mismo. Él se abastece de la mayor parte de ellas, o sea, de las necesidades, a través del intercambio del excedente del producto de su propio trabajo, que está sobre y por encima de su propio consumo, por aquellas partes del producto del trabajo de otros hombres. En otras palabras, aquí, más que nada, él se está refiriendo, y ya ustedes ya lo pueden entender, a las cuestiones de una economía mercantil simple, ¿no? En el caso de que en esa economía los individuos satisfacen, ¿sí?, sus necesidades, todas sus necesidades, a través del intercambio. ¿Por qué? Por la extensa división social del trabajo que existe, en donde ahora cada individuo puede satisfacer solo una muy pequeña parte de sus necesidades él mismo, con su propio trabajo. El resto las tiene que satisfacer a través del intercambio. Así, cada hombre vive cito nuevamente, así cada hombre vive del intercambio, o se convierte en alguna medida en comerciante. Y la sociedad
así crece hasta convertirse en lo que es propiamente una sociedad comercial. Cierro la cita. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que el término de la división social del trabajo, en el caso de Smith, es utilizado, ¿sí?, abarcando tanto lo que se refiere a la división social del trabajo como una división del trabajo en la industria, aunque de manera muy importante, ¿sí?, una división del trabajo en la sociedad. ¿Sí? En el capítulo 1, continuó, trata de ilustrar los efectos de lo que llama la división del trabajo en los negocios generales de la sociedad, considerando la manera en que actúa en algunas manufacturas en particular. Para Smith, la división del trabajo lo lleva, o la división del trabajo se lleva a cabo tanto en las industrias ligeras, entre comillas, ¿sí?, o sea, como la industria del zapato, la industria del vestimento, como en las industrias pesadas, o sea, en las industrias que producen maquinaria y equipo. En los capítulos 2 y 3 de La riqueza de las naciones, que trata respectivamente con el principio que da lugar a la división del trabajo y la conexión de la división del trabajo con el grado de desarrollo del mercado. Está preocupado con la división del trabajo en la sociedad, y es que de este análisis brota su discusión del valor. O sea, su discusión del valor brota precisamente de la división del trabajo que existe en la sociedad, no al interior, no tanto al interior de cada industria. ¿Sí? Profesor, bueno, por lo que entiendo es en estos capítulos en el que inicia su discusión hacia fundamentar o buscar una teoría del valor. Sí, Ah, ok, ya, gracias. así es. Y esa es su preocupación. Y la empieza enfocando precisamente a partir, es el punto de partida del análisis del valor, la división del trabajo. Y la división del trabajo que se da en la sociedad, no tanto al interior de las industrias. ¿Por qué? Porque en la sociedad lo que se ve es que existe intercambio entre las unidades productivas, sea taller artesanal o sea la empresa campesina. ¿Sí? De esta manera, se ve que Smith plantea que en cada sociedad civilizada, cada trabajador trabaja para y es dependiente de otro trabajador. ¿Sí? O sea, trabaja para otro trabajador porque lo necesita, el otro trabajador lo necesita a este trabajador, pero también este trabajador es dependiente del resto de los trabajadores, precisamente porque por la amplia división del trabajo que existe. ¿Sí? Bajo estas circunstancias, la posesión de un objeto útil sobre cuya producción de determinada cantidad de trabajo ha sido gastado, confiere a su poseedor, ¿sí?, o sea, al que posee, ¿sí?, ese producto, confiere a su poseedor el poder de compra de otros bienes. O en otras palabras, el objeto adquiere valor de cambio. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, más o menos aquí es lo que he hecho es parafrasear lo que señala lo que señala Smith, de que lo que le da a un producto la capacidad, digamos, de atraer a otros productos, es que
se han gastado determinadas cantidades de trabajo en su producción. ¿Sí? Por eso es que este producto, ¿sí?, esa capacidad de atraer otros productos es lo que da lugar a que tenga valor de cambio. ¿Sí? Tenga un determinado valor de cambio. En otras palabras, de acuerdo con Smith, el que los bienes adquieran valor de cambio implica que lo hacen por virtud del hecho de que son resultados de trabajo humano, de un individuo o grupo de individuos en una sociedad que está caracterizada por ser dependiente del mutuo intercambio de productos separados y de trabajos de diferentes individuos. Eso es lo que le da la característica a una mercancía que tenga valor. ¿Sí? Por lo tanto, es esencia del principio del valor de que debe de tener un aspecto cuantitativo. En otras palabras, ¿sí?, nos debe permitir explicar no solamente por qué es que una mercancía posee ese poder de comprar otros bienes. O sea, no solamente de explicar el principio del valor, por qué tiene esa capacidad de comprar otras mercancías o de atraer otras mercancías, sino también por qué es que posee ese poder y en el grado que lo tiene. En otras palabras, ¿sí?, por qué una mercancía se intercambia o atrae otras mercancías por determinadas cantidades de esas mercancías. ¿Por qué en esas cantidades? En otras palabras, la teoría del valor debe tener un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. O un problema cualitativo y un problema cuantitativo. En este sentido, siguiendo a Smith, si solamente decimos que una mercancía posee valor porque es producto de trabajo social, no se ha llegado a un principio cuantitativo que sea capaz de desempeñar todas las tareas que restan. Simplemente, ¿sí?, cuando decimos que una mercancía posee valor porque es producto de trabajo social, se ha definido la fuente del poder de la mercancía. ¿Qué es lo que le otorga ese poder a la mercancía? ¿Cuál es la fuente de ese poder? A ver, déjame, ¿sabes qué? Creo que voy a hacer uso de lo de la zarra. Dale. Ay.
Ahí se ve, Pati. ¿Ah? Se ve, ¿Sí? no se ve. ¿No se ve? A ver, vamos a ver. Creo que ahí ya se va a ver. Ahí ya se ve. Creo que sí, ¿no? Sí, profesor, sí se ve. Sí, ya se ve. Ok. Bien. A ver, vamos para de alguna manera. Aspectos de la teoría del valor. Tiene un aspecto cualitativo, un aspecto cuantitativo. El aspecto cualitativo tiene que ver con la fuente del valor. ¿Cuál es el origen del valor? ¿Sí? ¿Sí? Cualitativo es la fuente del valor. O sea, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente del valor? ¿Qué es lo que le da valor a una mercancía? ¿Sí? Y lo que le da valor, el origen del valor, como lo plantea Smith, ¿sí? Es que es producto de trabajo, de determinadas cantidades de trabajo. ¿Sí? ¿Sí? La fuente del valor son cantidades de trabajo. Miren, yo simplemente puntualizo, pero me explayo, que es lo que muchos compañeros no hacen, sino simplemente puntualizan y no explican más, ¿no? Y si solamente puntualizan esto, pues no tiene ninguna explicación o no se puede entender, por ejemplo, qué es la fuente del valor, ¿no? So, que es determinadas cantidades de trabajo que se han gastado en la producción de una mercancía, ¿sí? Eso es lo que le da valor, ¿sí? A una mercancía, el hecho de que se han gastado determinadas cantidades en su producción. Y es lo que le da el poder para atraer a otras mercancías para el intercambio, ¿no? Y lo que queda por explicar, ¿sí? Es en qué grado, ¿sí? El aspecto cuantitativo tiene que ver con el grado o el poder que tiene esa mercancía en atraer a otras mercancías en determinadas cantidades.
O sea, ¿cuál, ¿qué es lo que le permite a una mercancía atraer a otras mercancías, ¿sí?, en esas cantidades y no en otras cantidades? O sea, el hecho, por decir algo, que un par de zapatos en equilibrio o la tendencia en el mercado sería cambiarlas, ¿sí?, un par de zapatos, cambiarlos, por decir algo, por 5 kilogramos de frijoles. ¿Por qué la tendencia es a que se cambien en 5 grados en 5 grados, con 5 grados de frijoles, y no no por 20 o por 30, sino que la tendencia en el mercado, ¿sí?, es que se cambie un par de zapatos por 5 grados? ¿Qué es lo que explica eso? El grado de cambio, a llamarlo de alguna manera. En otras palabras, ¿qué es lo que regula las cantidades que se intercambian de una mercancía por otras mercancías? O bien, en otras palabras, ¿cómo se mide ese poder de cambio? ¿Cómo se mide ese poder de atracción? El poder de cambio o atracción, como usa mucho este concepto Smith, atraer otras mercancías. ¿Cómo se regula? ¿Sí? ¿O qué regula este poder de atracción? Y es aquí, en esta problemática, de estas dos cuestiones, ¿sí?, de la fuente del valor, ¿sí?, y la cuestión que tiene que ver, digamos, ya propiamente con la medida real del valor, o la medida real del valor. ¿Qué es lo que sirve como medida real del valor? En otras palabras, Smith tiene claro que lo que le da valor a las mercancías, la fuente del valor, son cantidades de trabajo. Pero cuando él entra a la cuestión o el aspecto cuantitativo de la medida real del valor, ¿sí?, ahí entra o se enfrenta a una contradicción él mismo. ¿Por qué? Porque Smith, ¿sí?, siempre mantuvo que el aspecto cualitativo respecto a la fuente del valor eran cantidades de trabajo, no hay problema. Pero como vamos a ver, ¿sí?, se enfrentó a un problema cuando quiso definir la cuestión de la medida real del valor de la mercancía. ¿Sí? En otras palabras, Smith mantuvo una dicotomía entre la fuente del valor y su medida real del valor. ¿Sí saben lo que es una dicotomía? ¿Sí? Como una Una separación, ¿no? separación. Una división. Mantuvo una división. O sea, estableció
una separación entre el aspecto cualitativo del valor, como fue fue el hecho de que lo consideraba a las cantidades de trabajo gastado en la producción su fuente, con lo que iba a ser la medida real del valor. ¿Sí? Ya que, de acuerdo con él, ¿sí? Si quieren aquí simplemente mantuvo una dicotomía o separación entre A y B, del aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo. ¿Sí? Repito, Smith tuvo una separación, una dicotomía entre la fuente del valor y su medida real, ya que una mercancía adquiría valor porque, ¿sí?, era producto del trabajo, pero no necesariamente la medida real del valor, ¿sí?, estaba dado por las cantidades de trabajo que se gastaron en su producción. Eso lo vamos a ver ahorita. Lo voy a tratar de explicar. ¿Sí? De esta manera, la medida real del valor no podía ser establecida mirando a las condiciones de producción. En otras palabras, el aspecto cualitativo del origen de la fuente del valor está dada en las condiciones de producción. ¿Por qué? Porque ahí se considera que se han gastado determinadas cantidades de trabajo para producir una mercancía, es lo que determina el valor. Sin embargo, como vamos a ver, la medida del valor para Smith, la medida real del valor, no van a estar determinadas por las cantidades de trabajo que se requirieron para su producción. En otras palabras, para denominarlo de alguna manera, las cantidades de trabajo que se requirieron para producir una mercancía, vamos a denominarlo trabajo materializado en la producción, en la mercancía. Trabajo materializado, ¿sí?, que está materializado por las cantidades, por el trabajo, ¿sí?, que se gastó en su producción. Sin embargo, esta medida, esta fuente del valor no va a servir para medir realmente el valor de la mercancía, como vamos a ver. Esto es, que la medida real del valor debe de ser vista de acuerdo con Smith, no en relación a las condiciones de producción de una mercancía, sino más bien en relación a las condiciones del intercambio de esa mercancía. Por eso es que ya estamos viendo que va a haber una contradicción en Smith en este sentido, de que la fuente del valor está determinada por las condiciones de producción y la medida real del valor va a estar determinada por las condiciones de circulación de las mercancías. ¿Sí? Las condiciones de su intercambio. De esta manera, es la esfera de la circulación, de acuerdo con Smith, la que determina, ¿sí?, la medida real del valor de las mercancías, más que la esfera de la producción.
No, no, no. Bueno, en alguna medida, pero sobre todo son las condiciones del intercambio, ¿sí? Efectivamente. La que va a determinar la medida real del valor. El aspecto cualitativo está en función de las condiciones de producción. El aspecto cuantitativo está en función, ¿sí?, de las condiciones de intercambio, que es el mercado, que se da en el mercado. ¿Sí? O sea, que A está en función condiciones de producción y B está en función de condiciones de intercambio. ¿A qué dice, profesor? A está en función de condiciones de producción y B está en función de condiciones de intercambio. ¿Sí? O sea, ya aquí estamos viendo claramente la separación en la determinación del aspecto cualitativo y del aspecto cuantitativo. Ahorita vamos a explicar. En suma, la medida real del valor, y aquí me voy con cuidado, y me estoy yendo con cuidado y tratando de explicarlo lo más claramente posible, si hay dudas, porque esto hay que entenderlo bien, precisamente por el hecho de que es una contradicción, como lo plantea Smith. En suma, la medida real del valor de una mercancía, de acuerdo con Smith, debe estar establecida en referencia a su real poder de compra de otros bienes. O sea, ¿a cuántos bienes puede adquirir regularmente? Que se pone de manifiesto normalmente en el intercambio o en el mercado. Y que, como lo decía el compañero, ¿sí?, actúa ya no solamente las condiciones de oferta, sino también las condiciones de demanda. Porque en el mercado intervienen oferta y demanda, ¿sí? ¿Sí? De una mercancía está determinada o está en referencia a su real poder de, aquí estoy citando a Smith, comillas, está establecida en referencia a su real poder de compra de otros bienes, o sea, a su real poder de atracción de otros bienes, o sea, a su real poder de cambio por otros bienes. Ok, una mercancía adquiere valor porque determinadas cantidades de trabajo se han gastado en ellas. Pero ¿cuánto valor o cuál es la medida del valor de esa mercancía? Pues va a depender de la cantidad de bienes que esa mercancía, como dice Smith, puede atraer, o de la cantidad de bienes que esa mercancía puede atraer. Vuelvo a poner el ejemplo. Zapatos y frijoles, cantidad de frijoles. ¿Sí? Vamos a suponer que para producir una cantidad de zapatos se requirieron 25 horas de trabajo. ¿Sí? Bien, para Smith, ¿sí?, ¿qué es? Si se intercambian por frijoles, ¿sí?, algunos zapateros van a decir, no, yo voy a querer
30 kilos de frijol, pero van a ver, los que venden frijoles dicen, no, yo no voy a dar 30 kilos de frijol porque 30 kilos de frijol es mucho más cantidad de trabajo que lo que se puede gastar para producir un par de zapatos. Calculan ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El mercado va a tender a regular el intercambio hasta el momento en que, digamos, ¿sí? Un par de zapatos, ¿sí? Se van a tender a intercambiar regularmente por 5 kilogramos, por decir algo, por 5 kilogramos de frijol. Entonces, de acuerdo con Smith, ¿sí? ¿Sí? Este poder de atracción va a estar determinado, de acuerdo con él, por las condiciones de intercambio. Ahorita vamos a ver, a explicar eso con mayor detalle. Pero es como él lo ve, son las condiciones de intercambio las que van a determinar, ¿sí? La medida real del valor de las mercancías. No sé si queda más claro. O en otras palabras, la medida real del valor de una mercancía era la cantidad de trabajo por la cual se puede intercambiar. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que la medida real del valor de una mercancía de, sí, un par de zapatos, ¿sí? Es la cantidad de trabajo por la cual se puede intercambiar. ¿Por cuánta cantidad de trabajo se puede intercambiar? Por 25 horas de trabajo, que van a ser equivalentes a 5 kilogramos de frijol, por decir algo. Si es lo que quieres, escribirlo de esa manera para que quede más claro, espero. ¿Sí? Que la medida real del valor de una mercancía era la cantidad o es la cantidad de trabajo por la cual se puede intercambiar, de acuerdo con Smith. O es la cantidad de trabajo que puede atraer en el mercado. ¿Sí? ¿Queda más claro? Por la cual se puede intercambiar. O que puede atraer en el mercado. Es como lo veía Smith. Ahorita vamos a ver por qué. Cuando en última instancia, realmente, para que no hubiera contradicción, ¿sí? La medida real de trabajo debería ser cantidad de trabajo que se gastaron para producir los frijoles, que va a ser equivalente a las que se gastó en un par de zapatos. Pero Smith no lo ve así. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? De esta manera surge un concepto en el pensamiento de Smith, ¿sí? Sui generis, a él. ¿Qué concepto es este? Él saca el concepto o deriva el concepto de, a diferencia de trabajo materializado, recuerden, trabajo, en función de condiciones de producción.
¿sí? Y es fuente del valor. Él deriva, al plantear así el problema, saca o deriva el concepto de trabajo comandable. Viene de command, de inglés. Command es controlar. O sea, trabajo controlable. La cantidad de trabajo que controla una mercancía. ¿Sí? Que está en función de condiciones de circulación o del intercambio. Y es lo que da lugar a hacer la medida real del valor. Esto es trabajo comandable o trabajo controlable, o sea, trabajo que se controla en el mercado, de acuerdo con la capacidad de trabajo de una mercancía puede controlar, puede atraer en el mercado. Este trabajo, más que trabajo materializado o contenido en una mercancía o materializado en una mercancía, es la medida real del valor de las mercancías. Esta consideración fue el origen de la mayoría de las dificultades asociadas con la teoría del valor de Smith. Aunque, como veremos posteriormente, tiene una explicación si uno entiende o toma en cuenta la posición de Smith por vincularlo, este concepto, a una teoría de la acumulación. En otras palabras, como lo vamos a ver, y eso ya sería, déjenme ver si podemos avanzar un poquito más porque no me gustaría dejarlo truncado este punto. Porque como vamos a ver, Smith estaba muy preocupado también, ya empieza a estar preocupado, no solamente con las cuestiones de el valor y distribución, sino también por cuestiones de acumulación de capital. De esta manera, habiendo seleccionado a trabajo comandable como la medida real del valor de cambio, Smith continuó en su exposición con el problema que él llamó la regulación del valor, o valor real, que tiene que ver con esta cuestión de la medida real del valor, pero ya enfocado a la cuestión precisa de su regulación propiamente. ¿Sí? El valor real de una mercancía era medido por la cantidad de trabajo que compraría esa mercancía. O sea, aquí ya Smith empieza a llamar la atención, a vincularla con, y tiene que ver con la cuestión de la acumulación, que lo vamos a ver, que el valor real de una mercancía era la medida por la cantidad de trabajo que compraría o que adquiriría esa mercancía. Pero ¿cómo era regulado este valor real? En otras palabras, ¿qué determinaba que la mercancía controlaría o regularía solo esa cantidad de trabajo y no más ni menos que esa cantidad de trabajo?
En ese sentido, lo que tenemos es que Smith, desde luego, consideraba que una mercancía poseía valor debido al hecho de que era producida por el trabajo social. Ahora bien, ¿qué tanto era la cantidad de trabajo social empleado en producir esa mercancía capaz de regular el monto de trabajo que compraría o controlaría esa mercancía? ¿Sí? Ese era el problema para Smith. ¿Qué tanto era la cantidad de trabajo social empleado en producir una mercancía capaz de regular el monto de trabajo que esa mercancía, perdón, que ese trabajo compraría o controlaría? Y este análisis, Smith lo lleva a cabo en dos circunstancias, y eso sí ya lo vamos a ver porque no da tiempo de verlo con detenimiento. ¿Sí? Lo veríamos la próxima sesión. Este análisis de ver, ¿sí? Qué tanta cantidad de trabajo, qué tanto la cantidad de trabajo empleado en una mercancía para producirla era capaz de regular el monto de trabajo que esa mercancía compraría de trabajo en el mercado. Y este problema, Smith lo analiza para el caso de dos situaciones, como vamos a ver la próxima clase. Para el caso de una economía mercantil simple y para el caso de una economía capitalista. ¿Ok? Pero eso lo dejamos para la próxima sesión, porque ya no da tiempo de explicarlo, que es un poco, no muy complicado, pero sí un poco complicado. Entonces, para irnos con calma. ¿Ok? Ok, profe. Sí, maestro. Entonces, y para ahí ya se va a ver y cómo esto lo lleva a replantear su teoría del valor y a entrar a lo que él llama el precio natural de las mercancías. Comandado o trabajo comandable. A, A dice, o sea, la parte cualitativa está en función de las condiciones de producción, que tiene que ver con la fuente del valor. Ahí está. Y B, la parte de aquí arriba, que es el aspecto cuantitativo, está en función de las condiciones de intercambio. Como lo hemos venido explicando. Y lo vamos a analizar, como lo hace Smith, para el caso de dos situaciones. Uno, el de la economía mercantil simple, cómo se establecen qué relación existen estos dos aspectos de la teoría del valor en una economía mercantil simple, ¿sí? Y cuál es la relación que existe entre estos dos aspectos de la teoría del valor para el caso de una economía capitalista, que es donde se da la dicotomía propiamente, como lo vamos a ver. En una economía mercantil simple no se da la dicotomía, como vamos a ver. Pero en casos de una economía capitalista, ahí sí se da la dicotomía o la diferencia entre lo que es, ¿sí? La fuente del valor determinada por condiciones de producción y la medida real del valor determinada por condiciones de circulación, intercambio. ¿Okay? Y eso lo veremos el miércoles. Es que yo ya no sé ni en qué día andamos, pero bueno.
¿Alguna otra pregunta? No, maestro. No, profe. Bueno, Profesor, ¿qué dice arriba de lo penúltimo que escribió? arriba de lo penúltimo. Lo último es Digo, de lo trabajo, último, arriba de lo último, perdón. lo último es trabajo comandable. Ajá, arriba de eso, ¿qué dice? Arriba dice trabajo materializado. Así vamos a denominar, ¿sí?, al trabajo gastado en la producción de una mercancía, que está Ok. determinado pues por las condiciones de producción. Y es lo que da origen o es la fuente del valor, de acuerdo con Smith. El aspecto cualitativo. El aspecto cualitativo está determinado por las condiciones de producción, la fuente. Pero el aspecto cuantitativo, ¿cuántas cantidades de trabajo va a poder atraer una mercancía? De acuerdo con Smith, no está determinado por las cantidades de trabajo, ¿sí?, que se gastaron en la producción de una mercancía, sino está determinado por las cantidades de trabajo que una mercancía puede atraer en el mercado o en el intercambio, que de acuerdo con Smith, como lo vamos a ver, son magnitudes diferentes, según su explicación, según su dicotomía. Por eso son dos conceptos diferentes. Uno, trabajo materializado, y otro, trabajo comandable, que está en función de las condiciones de circulación o intercambio. Y que es lo que determina la medida real del valor. ¿Ok? Sí, profe, Sí, gracias. maestro. Maestro, entonces, bueno, ¿qué regula entonces el valor real de la mercancía? De acuerdo con Smith, lo que regula realmente el valor de la mercancía, ¿sí?, es trabajo comandable. Ah, ok. Pero como vamos a ver, en el caso de una economía mercantil simple, trabajo materializado y trabajo comandable, no hay problema, como vamos a ver. ¿Sí? Ahí ambos conceptos finalmente son las condiciones de producción las que van a determinar la cantidad de trabajo que puede adquirirse en el mercado. Son las mismas que son gastadas en la producción de una mercancía. Sin embargo, como vamos a ver, en una economía capitalista, ¿sí?, el valor de una mercancía va a estar determinado por trabajo comandable. ¿Por qué? Porque en el mercado, lo plantea Smith y lo vamos a ver, puede atraer o puede adquirir más cantidad de trabajo que la cantidad de trabajo que se requirió para producir esa mercancía. Por eso hay una diferencia. Y por eso son dos conceptos diferentes. Y por eso esta dicotomía. Y por eso esta contradicción. Pero lo vamos a ver con más calma la próxima sesión. ¿Ok? Sí, maestro, gracias. Nada. Y la... Bien. Si no hay más preguntas. Bien, entonces con esto terminamos la sesión. Les agradezco nuevamente su asistencia y nos vemos el próximo miércoles. Yo creo, no sé, espero terminar la próxima sesión. Si no, terminamos entre la próxima y con la media sesión que tengamos el próximo lunes, terminaríamos Smith. O sea, no nos va a afectar en nada el hecho de que tengamos media sesión. Bien, pues muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta Gracias, luego. profesor. Buen día. Hasta luego. Buen día, igualmente.